Muy bien, buenas tardes. Pues vamos a iniciar la clase de cáncer de próstata, que es uno de los temas en los que hay de más importancia, ¿no? No solamente por el por la incidencia, sino también por la situación en México. Se le aviso de, perdón, se le aviso de privacidad. Muy bien, pues vamos a iniciar. Hablando sobre la incidencia y mortalidad a nivel mundial, vemos cómo es del segundo lugar en incidencia y cuando hablamos de mortalidad, pues disminuye, ¿no? Ya no está entre los primeros 3, 4 lugares. Y bueno, esa es una gráfica ya combinando hombres y mujeres. Vemos que está en cuarto lugar de incidencia y a nivel de mortalidad, pues no figura. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que en muchos pacientes con tumores de próstata, su causa de fallecimiento va a ser diferente al cáncer de próstata, ¿no? La mayor parte tienen problemas cardiovasculares como causa de muerte. Y bueno, eh, eso es a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, pues vemos cómo está la mortalidad en México. Esa es una gráfica, ¿no? Eso es del 2015 del INEGI. Y bueno, vemos cómo eh, separando por sexo, pues solamente, perdón, sí, sí, separando por sexo, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres, ¿sí? Muy diferente a lo que normalmente, a la epidemiología a nivel mundial. Y si juntamos todos los casos, toda la población, sigue estando en segundo lugar de mortalidad. Entonces, probablemente, o sea, eso no concuerda con la epidemiología a nivel mundial. Probablemente en México pues sea un problema mucho mayor la mortalidad de próstata de lo que realmente es a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en hombres y vean como 1.3 millones de casos en el 2018 y 359,000 muertes en el 2018, ¿no? Casi un tercio aproximadamente de pacientes, un poquito menos, son los que fallecen. 3/4 de los diagnósticos ocurren en países desarrollados. Esto puede hacer que la balanza se incline a que sean en etapas más tempranas. ¿Por qué? Porque aumenta el screening y hay más accesibilidad a procedimientos como la toma de biopsia para confirmar los diagnósticos, ¿no? Entonces, cuando esas 3/4 de diagnóstico de esos pacientes pues van a obtener un tratamiento pues mayor eficacia en relación a los países en vías de desarrollo y puede ser que eso incline la balanza a que las estadísticas mundiales refieran que la mayor parte de los pacientes con cáncer de próstata no fallezcan por el tumor, sino por otra causa. Y bueno, la incidencia varía hasta 25 veces según la geografía. Este es un mapa de la incidencia a nivel mundial. Vemos cómo en toda América el cáncer de próstata ocupa los primeros lugares, el primer lugar a nivel de incidencia, en Europa, en los países nórdicos, ¿sí? Sin embargo, vemos como en Asia, ¿sí? En Oceanía, pues no parecería ser, o sea, no ocupa la primera causa de incidencia. Y también vemos como en África subsahariana también es una causa importante, es el primer lugar en incidencia. Muy bien. Eh, La tasa de mortalidad va a ser elevada en pacientes de raza negra, perdón, a nivel geográfico, lo ubicamos en Caribe y en África subsahariana. Y va a tener una mortalidad baja en Asia, en Europa y en Oceanía. ¿Cuáles son las tendencias epidemiológicas?
detección en etapas más tempranas, hay más promoción del screening. ¿Sí? Seguramente habrán escuchado el que en noviembre, desde hace unos años, es mes del cáncer de próstata, mes del hombre, etcétera, ¿no? Entonces se da más promoción y bueno, se le da más difusión a la enfermedad, a que se haga el antígeno prostático, a que se acuda a su cita con el urólogo. Por lo tanto, la detección es en etapas más tempranas. Hay mayor detección de casos sin significancia clínica y de bajo grado, que el tratamiento no tendría que ser necesario en todos los casos. Un ejemplo, tal vez un paciente de 80 años, asintomático, se le hace un antígeno prostático que sale en 6 y por ese antígeno prostático se toma una biopsia y sale que es un tumor de próstata. Eh, entonces, tal vez este paciente, darle un tratamiento, su ganancia no sería tanta, ¿sí? Y bueno, ese es un ejemplo de un caso con un significado clínico pues, muy cuestionable, ¿no? Muy polémico. Eso lo vamos a ver más adelante. 1 de cada 6 hombres tendrá el diagnóstico a lo largo de su vida. Muchos, ¿no? Recuerden, es muy frecuente, pero la mortalidad teóricamente no es tanta. La edad media del diagnóstico, 67 años, mayor que la mayor parte de los tumores. La edad media al morir, 80 años, y bueno, la mayoría van a morir por una causa distinta al cáncer de próstata. En cuanto a los factores de riesgo, pues definitivamente el más importante es la edad, ¿sí? Esto es indudable, va a ser raro antes de los 40 años y la incidencia empieza a aumentar a los 55 años y bueno, mientras mayor sea la edad, mayor incidencia. Y bueno, esta es una información bastante interesante, ¿no? En los estudios de autopsias de personas asintomáticas, ¿sí? Personas asintomáticas. Y en esas autopsias se observó que personas mayores de 70 años van a tener un 59% de la prevalencia de cáncer prostático, ¿no? Muy, muy alto, ¿no? Recuerden que son autopsias en asintomáticos. Va a haber una mayor prevalencia en raza negra, 36%. Bueno, en este estudio de Estados Unidos se documentó que 36% en caucásicos contra 51% en personas de raza negra. Entonces, pues, si bien, repito, la mayor parte de los hombres vamos a presentar un cáncer de próstata, no todos van a ser sintomáticos. El segundo factor que se ha demostrado es la raza, ¿no? Teniendo la raza negra mayor incidencia y una mortalidad mayor comparado con otros grupos étnicos, ¿no? Y también los asiáticos con una mortalidad mucho menor en relación a otros grupos étnicos. Vemos como los hispanos, pues, tenemos una mortalidad, pues media, pero una incidencia igual de las más elevadas. El tercer factor de riesgo más importante y más claro, más sólido, son los antecedentes heredofamiliares. Ojo, una carga familiar no significa que se va a heredar el tumor, ¿sí? Ese es algo diferente. Hablamos de cáncer hereditario, recuerden, cuando hay una asociación directa, ¿sí? O sea, en 2 o más líneas sucesivas y cuando podemos identificar una mutación genética. Sin embargo, cuando un familiar de primer grado tiene cáncer de próstata, independientemente de la edad, el riesgo para el hijo aumenta al doble. Si 2 o más familiares de primer grado tienen este diagnóstico, el riesgo va a aumentar de 5 a 11 veces. El cáncer hereditario, pues es difícil de diagnosticar. Se ha calculado en países con recursos que pueden hacer esta diferenciación en un 9%. Tal vez si hablamos de México, el cáncer hereditario de próstata, como es difícil de estudiar, tal vez no llegaría ni al 1 o al 2%. La mayor parte de los casos son de forma esporádica. Entonces tenemos algunos factores de riesgo. Acá tenemos para
eh, cáncer de próstata en general, ¿sí? Vemos cómo están estos factores que ya comentamos, ¿no? La edad, la raza, la historia familiar. O sea, la historia familiar eh, viene de la mano del riesgo genético. Y también asoma un factor que tal vez no es muy conocido, ¿no? La talla alta, ¿no? Ya que lo ponen como un probable factor de riesgo. Entonces, ¿qué tiene que ver la talla alta con el cáncer de próstata, ¿no? Y pues realmente pues son referencias bastante serias, son revistas bastante serias de donde sale esto. No pueden explicárselos los autores por qué se ha relacionado la talla elevada, ¿sí? Eh, no pueden detectar algún motivo, pero eso es lo que encontraron en ese estudio retrospectivo. También, claro, puede ser un sesgo, puede ser pues ahí algún sesgo que no se hayan dado cuenta, pero pues sale una probable relación. Eh, Algo que hay que tener en cuenta, que no nos dan una medida exacta de talla, sino lo usan como cuartiles, como percentiles, ¿sí? Y también lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como hispanos, como mexicanos, es, es que pues este estudio, ¿sí? De esta bibliografía del 2019, son estudios retrospectivos nórdicos, ¿sí? Tal vez un paciente, o sea, una persona de Holanda, pues, ¿no? La talla promedio sea 1,85 y para ellos talla alta sea 2 metros. Entonces, creo que la mayor parte de los mexicanos nos salvamos de ese factor de riesgo. Muy bien, y también hay otros factores de riesgo, pero para un cáncer prostático avanzado, ¿sí? O agresivo. Tenemos factores que incrementan este riesgo de tener la enfermedad avanzada, nuevamente la talla alta, la obesidad, la alteración en lípidos, ¿no? La dislipidemia, fumar y posiblemente el uso de carnes rojas, de productos lácteos, calcio. Bueno, recuerden que los alimentos hay que ser muy críticos hay que tomar con mucha cautela, ¿no? Y también algunos factores protectores para cáncer de próstata. Actividad física, café. Esto seguramente en páginas de divulgación no científica, en muchos lugares, en revistas del público, dicen que tomar café previene del cáncer de próstata, pero bueno, hay que igual tomarlo con mucha crítica, ¿no? Vegetales, tomates, pescado, el uso de vitamina D. Esto se ha estudiado mucho el uso de vitamina D para tratar de prevenir ciertos tumores como el cáncer de próstata, inclusive el cáncer de colon, pero pues todavía los resultados son muy inconclusos en cuanto a si una suplementación extra de vitamina D puede mejorar esto. Entonces, eh, hay que tomarlo con mucha reserva la parte de los alimentos. En cuestión de patogénesis, realmente todavía no sabemos exactamente cómo un epitelio normal se va hacia un cáncer de próstata, ¿no? Vean este diagrama es del 2003 y realmente eh, algo innovador, algo relevante que agregar a esto, todavía no lo sabemos, ¿no? Todavía es difícil, ¿sí? Sabemos que una inflamación crónica es lo que puede causar esta alteración a nivel del epitelio, pero bueno, en algunos porcentajes de pacientes hay mutaciones documentadas, pero bueno, no en todos, y pues eso ha hecho difícil una prevención, o sea, una prevención más eficaz. En cuestión de la histología, el tipo predominante en cáncer de próstata por mucho, más del 90-95%, es el adenocarcinoma acinar. Hay otros, se pueden formar tumores eh, distintos al adenocarcinoma, o sea, tumores de líneas mesenquimales, de líneas o sea, distintas a los epiteliales. ¿Sí? O sea, un cáncer de próstata
el adenocarcinoma es un tipo de cáncer de próstata epitelial. Pero bueno, pueden aparecer otro tipo de tumores, son muy raros, como el neuroendocrino, carcinoma de células pequeñas, sarcomas a nivel de próstata, ¿no? Son bastante raros. A veces es lo que llega a pasar con cierta frecuencia son histologías mixtas, ¿no? O sea, que digan, hay un componente de adenocarcinoma en un 80% y un componente de carcinoma de células pequeñas en un 20%. Esto en algunos reportes de patología lo vemos, pero bueno, lo que ustedes deben saber es que el adenocarcinoma cinar es el más frecuente. Y todos los pacientes actualmente, aparte de que se clasifique el tipo de tumor como adenocarcinoma, se tiene que hacer la clasificación de Gleason, ¿no? La clasificación de Gleason es una clasificación histopatológica que determina los diferentes grados de diferenciación en el tumor, ¿sí? Esto nos lo va a dar el patólogo. Y esta clasificación de Gleason va a tener va a ser muy útil en varios rubros, ¿no? Va a ser factor pronóstico en cuanto a la sobrevida, en cuanto a una recaída bioquímica, en cuanto a que desarrolle o no metástasis, a la efectividad de la radiación, a la efectividad de una cirugía. Entonces, nos va a servir muchísimo. Por eso, todos los pacientes con cáncer de próstata los tienen que evaluar un patólogo de confianza, ¿no? Que esté acostumbrado a evaluar tumores prostáticos. La escala de Gleason, pues, usamos dos números, ¿no? El primero va a ser el patrón más extenso, y el segundo número, pues el segundo patrón más extenso. Nada más vamos a hacer una aclaración. No es lo mismo el Gleason de una biopsia que analizar el Gleason en una pieza de prostatectomía, en una pieza quirúrgica. Y bueno, tomando los dos patrones más frecuentes nos da el resultado. Y bueno, aquí un ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo. No es lo mismo un Gleason de 7 formado por 4 más 3, donde 4 es el patrón más extenso, a un Gleason de 7 formado por 3 más 4, ¿no? ¿Cuál va a tener peor pronóstico? Este, que tiene como patrón más extenso el 4. Y a partir de esto se han hecho clasificaciones, ¿sí? Se clasifican a los pacientes según el Gleason. ¿Sí? Tenemos diferentes grupos según el grado y acá la descripción, ¿no? Mientras el Gleason sea mayor, el riesgo de recaída, el riesgo, o sea, es una enfermedad más agresiva, ¿sí? A mayor Gleason, la enfermedad es más agresiva. Acá tenemos otra forma de ver la tabla y esta clasificación me gusta más, ¿no? Vemos cómo mientras tengamos, esa es una tabla de periodo libre de progresión, o sea, de pacientes sin enfermedad. Vemos los que tienen el grado 1 de Gleason, ¿no? Gleason bajos, su control de la enfermedad es muy bueno, y pacientes que tienen Gleason elevados, ¿no? Los que están en el grupo 5, vemos cómo fallan rápido al tratamiento y la curva de control de la enfermedad empeora bastante. Y aquí es una gráfica muy ilustrativa. Vamos a hablar del screening en el cáncer de próstata, ¿no? Estas son las recomendaciones muy generales, las que podemos encontrar de forma muy general en las bibliografías. ¿Cómo se hace el screening? Con el antígeno prostático, con o sin tacto prostático. Eso es lo que marca la bibliografía. Claro, la mayor parte de los urólogos, la mayor parte de los médicos van a insistir en que se haga el tacto prostático, pero bueno, cuando en la consulta, pues tal vez, ¿cuántos hombres va a querer que sea un tacto prostático? Yo creo que menos de la mitad. ¿A qué personas se recomienda en general hacer el screening? Pacientes hombres entre 50 y 69 años con riesgo promedio, hombres de 45 años con un familiar de primer grado con cáncer de próstata o de raza afroamericana,
ascendente, ¿sí? Pacientes menores de 45 años con más de un familiar de primer grado con cáncer de próstata. Esas son las guías que nos podemos encontrar de forma general. Entonces, esto incluye millones de personas, ¿sí? Eso incluye millones de personas. ¿Y de dónde vienen esas recomendaciones, ¿no? ¿De dónde vienen estas, esta evidencia para el screening? Tenemos dos estudios que se hicieron a la par. Uno es el estudio europeo y otro es el estudio americano. Ese estudio americano incluyó también Canadá. Entonces, en el estudio europeo, el screening duraba de 4 a 6 años y se permitía o no hacer tacto rectal. Y el punto de corte para valorar una biopsia era un antígeno prostático de 3 nanogramos sobre mililitro o mayor. Y se le dio un seguimiento 9 años. 9 años. Y el estudio americano se hacía el screening cada año por 6 años, tanto con el antígeno prostático y acá sí era mandatorio hacer el tacto rectal. Y el punto de corte para tomar la biopsia prostática fue un punto mayor que el europeo, 4 nanogramos sobre mililitro. Y el seguimiento también fue muy similar, 10 años. ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio europeo? Disminuye un 20% el screening, ¿no? El riesgo de fallecer por cáncer de próstata. Y dicen que, o sea, y el resultado fue que se necesitan 1.068 personas para, o sea, ser tamizadas. De esas 1.068 personas escreenadas, 48 tratadas para disminuir una muerte. Y el estudio estadounidense, el estudio americano, encontró que no había diferencia significativa en la mortalidad en general. Entonces, hay mucha polémica sobre si hacer o no hacer un screening en próstata. Los que estamos en contra nos apoyamos en el estudio, en el estudio americano, nos apoyamos en que necesitamos 1.000 screenados para disminuir una sola muerte. Y bueno, los que están a favor de hacer el screening en población general usan este dato, ¿no? Que disminuye un 20% el riesgo de fallecer por cáncer de próstata. Es algo que todavía no hay, pues cada asociación va a dar sus propias conclusiones, ¿no? Lo que sí sabemos es que hacer un screening aumenta el diagnóstico de cáncer de próstata, aumenta la detección en etapas tempranas y localizadas, pero no hay un beneficio claro en la sobrevida de los pacientes en general, ¿sí? También sabemos que va a aumentar el sobrediagnóstico, aumenta la tasa de falsos positivos. Esto nos va a llevar a un sobretratamiento y a un aumento de las ansias del paciente, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, este es lo que yo les puedo decir, ¿no? Vale la pena hacer el screening con antígeno prostático, con o sin tacto prostático. De preferencia hay que hacerlo. Pero pues, si no se hace, pues tampoco es una, digamos, es permisible no hacer el tacto prostático en screening. Pero en quiénes vamos a hacer el screening, y les repito, ese es mi punto de vista. En estos subgrupos en los que se observó que existe una efectividad en disminución de la mortalidad, pacientes mayores de 45 años con antecedentes familiares, pacientes mayores de 45 años con ascendencia africana, y en pacientes menores de 45 años con más de un familiar de primer grado con cáncer de próstata. En estos subgrupos sí se demostró, sí vale la pena hacer el screening. Ahora, hacerlo en la población en general de 50 a 70 años, desde mi punto de vista, creo que no es la mejor opción por las mayor sobretratamiento. Hay que recordar que muchos pacientes no mueren por cáncer de próstata. Hay que recordar que podemos dar tratamiento a personas que no necesitan un tratamiento. Pero bueno, también está la contraparte, ¿no?
¿Vale la pena el screening en un país con mortalidad elevada en cáncer de próstata como es México? Es una, eh, es una pregunta bastante importante, ¿sí? Tal vez yo les esté mandando un mensaje contradictorio, ¿no? De una parte les digo que en México el primer lugar en mortalidad es por cáncer de próstata y por otra parte les digo que no vale la pena hacer un screening de cáncer de próstata. Parecería contradictorio, pero bueno, para poder responder esta pregunta se necesitan hacer, pues, investigación, ¿sí? Se necesita hacer investigación, si no, siempre vamos a tener esa duda. No porque haga más screening quiere decir que la consulta con un urólogo va a ser antes. No porque haga más screening se van a hacer más, o sea, recuerden, si alguien conoce cómo es la consulta de primera vez en urología, en las instituciones públicas, no baja de 3, 4 meses. Entonces, pues, es algo que vale la pena la investigación para poder responder esta pregunta. El antígeno prostático, ¿sí? Específico, perdón, del antígeno prostático, aparte de que se puede medir el específico, tenemos variaciones, ¿no? También podemos medir el antígeno prostático libre, la densidad del antígeno prostático, el índice de antígeno prostático libre contra total, la velocidad de crecimiento del antígeno prostático. Hay muchas calculadoras digitales, hay aplicaciones para el celular, hay páginas de internet. Podemos valorar esos distintos, pues, sobre todo la velocidad del antígeno prostático, que para screening no nos sirve, pero nos sirve más que nada para orientación a tratamiento. Y también se ha intentado algunos marcadores en la orina, como el PSA3, que no ha levantado mucho. Hay estudios bastante interesantes que pueden ser un biomarcador en orina barato, similar al antígeno prostático, pero todavía no hay recomendaciones sobre su uso. ¿Cuándo nos puede dar un falso positivo? ¿Sí? Sale elevado el antígeno. Recuerden, el antígeno prostático específico, si bien es órgano específico, no es enfermedad específica, ¿no? Se va a elevar en, en situaciones en que la próstata esté inflamada de cualquier tipo de etiología, como una hipertrofia prostática benigna, infección urinaria, retención aguda de orina, prostatitis de cualquier etiología, manipulación prostática, ¿sí? Una tacto rectal, ¿sí? Relaciones sexuales. Entonces, hay muchos factores que nos pueden dar un falso positivo que antes de indicar o hacer una biopsia, pues hay que tener en cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, no? Pues por mucho, los pacientes van a tener, la gran mayoría, clínica de obstrucción urinaria, ¿no? Clínica de obstrucción urinaria crónica, que el paciente tenga nicturia. Hay pacientes que se levantan 3 veces, 2 veces a orinar en la noche y por mucho tiempo, y para ellos es algo normal, y ya cuando empiezan a levantarse 6, 7 veces en la noche, es cuando ya buscan pues, pues ayuda médica, ¿no? Tenesmo urinario, polaquiuria, disuria, etcétera, ¿no? Datos clínicos de obstrucción urinaria, eso hay que preguntarlo en todos los pacientes con sospecha de cáncer de próstata. En pacientes, inclusive hasta hay cuestionarios de screening donde las principales preguntas son datos de obstrucción urinaria, ¿no? La hematuria como tal, tanto macro como microscópica, nos hablan ya de enfermedades pues avanzadas, ¿no? Igual el dolor óseo nos habla de enfermedades avanzadas. Ahora, ¿qué es algo frecuente? Que llegue el paciente asintomático, ¿no? Dice, bueno, tengo un cáncer de próstata, pero doctor, soy asintomático, orino bien, no tengo dolor, no me duele nada. Y muchos pacientes, pues, llegan asintomáticos por haberse hecho un antígeno prostático, ¿no? Un screening. ¿Cuándo vamos a realizar biopsia? Igual tenemos diferentes recomendaciones, ¿sí? Tenemos
una recomendación que es casi uniforme. Pacientes que tienen un antígeno mayor de 10, pues a todos. Pacientes con un antígeno de 4 o 10, pues hay que hacer, a la mayoría se le va a recomendar hacer la biopsia. Y para pacientes que tienen un antígeno prostático menor de 4, hay que personalizar, ¿no? Normalmente la mayor parte de los laboratorios van a tener su punto de corte mayor en 4 del antígeno prostático. Ahora, hay algunos autores que no se van únicamente con el antígeno prostático, sino también toman en cuenta la edad, ¿no? Dicen, bueno, toma la decisión en relación a la edad, no solamente en el antígeno prostático. ¿Y por qué? ¿Cuál es el razonamiento de esos autores, no? Detectar tumores más agresivos en personas jóvenes y reducir la toma de biopsia en enfermedad indolente en pacientes mayores de edad. O sea, si tengo un paciente de 70 años con 5 antígeno prostático o de 75 años, tal vez si sospecho que es un cáncer, es una enfermedad de crecimiento lento, es una enfermedad indolente y bueno, tal vez no sea necesario tomar la biopsia. Entonces, dependiendo de la edad, ponen sus puntos de cortes, ¿no? Por ejemplo, este autor dice que en pacientes de 40 a 49 años, aunque tenga 2.5 nanogramos sobre mililitro, tomar la biopsia, ¿no? Para detectar tumores más agresivos en pacientes más jóvenes. Y en pacientes de edad más avanzada, nos podemos esperar hasta 6.5, hasta 7 de antígeno prostático, ¿no? Entonces, digo, mucho va a ser, mucho depende en qué situación preguntemos, ¿sí? Definitivamente el abordaje de los pacientes con cáncer de próstata es muy diferente de oncólogos a urólogos, de oncólogos de institución pública, oncólogos de institución privada, de urólogos de institución pública, de oncólogos de urólogos de institución privada, ¿sí? Son muchos factores que pueden variar. Y bueno, cuando tenemos un antígeno prostático anormal y aparte el tacto prostático sospechoso, ¿sí? Cuando ya tenemos los criterios para para que haya de sospecha de cáncer de próstata, hay que hacer una biopsia prostática, de preferencia una biopsia transrectal guiada por ultrasonido, puede ser guiada por tomografía. Actualmente se puede guiar por resonancia magnética, ¿sí? Que sería lo ideal, ¿no? En primer mundo se guía por resonancia magnética. Y bueno, recuerden, biopsia con Trucut, con aguja gruesa, y pues mínimo son 12 muestras representativas. Es bastante. En YouTube hay varios videos de cómo se toman las biopsias prostáticas guiadas por imagen, desde una biopsia guiada por ultrasonido hasta biopsias por resonancia. Y pues están bastante interesante a los que les guste, los que quieran ser urólogos, los que les guste, los que les guste estudiar radiología intervencionista, pues es un procedimiento que cada vez va a ser más frecuente y vale la pena verlo. Una vez que tengamos el diagnóstico de un cáncer prostático, ¿sí? Hay que hacer, pues bueno, el antígeno ya lo vamos a tener, hay que hacer una tomografía para descartar la enfermedad a distancia, ¿sí? Hay que hacer un gammagrama óseo, sobre todo en pacientes que tienen un antígeno prostático mayor de 20 nanogramos sobre mililitro para descartar lesiones óseas, o en pacientes que tienen dolor óseo, ¿sí? Si el paciente refiere que tiene lumbalgia o dolor pélvico crónico, pues vale la pena. Recuerden que el cáncer de próstata se va mucho a los huesos. Y la resonancia magnética nos va a servir sobre todo para pacientes que van a ser sometidos a cirugía, porque nos determina de forma muy buena tanto el tamaño tumoral como la presencia o ausencia de ganglios linfáticos afectados. Hay un estudio nuevo, es el PET-PSMA. Esa es una tomografía por emisión de positrones que va a usar un medio
un radiomarcador, ¿sí? Eso es esa sustancia, ¿no? El PSMA, que es el antígeno prostático específico de membrana radiomarcado con galio 68. Entonces, la teoría es que el PSMA es una proteína transmembrana presente en el tejido prostático y también tiene incremento en varios tumores, pero en este caso, pues nos fijamos en la próstata, ¿no? La expresión de PSMA es mayor en tumores prostáticos desdiferenciados, metastásicos o refractarios hormonales. Y bueno, con este conocimiento, pues podemos aplicarlo, ¿no? Acá vemos cómo hay un ganglio muy pequeño detectado en una tomografía con medio de contraste habitual, que como es tan pequeño no sabemos si eso no es metastásico. Probablemente la mayor parte de los radiólogos dirían que no es metastásico, pero bueno, aprovechamos este radiomarcador muy específico para cáncer de próstata y vemos cómo posterior a la inyección, vemos en el PET que marca esa localización donde no debería marcar, ¿sí? Vemos como en vejiga, en vaso, en algunos órganos es normal que marque este radiomarcador, pero aquí no debería marcar y cuando, bueno, hacemos la fusión de un PET con una tomografía, vemos una captación de este radiomarcador muy evidente. Y bueno, la evidencia es que aquí sí hay tumor prostático. Entonces, para las personas que tienen el acceso a estos estudios, muchos se pueden beneficiar, ¿no? No es un estudio de fácil accesibilidad. Aquí en la península, si bien tenemos el PET-CT, este radiomarcador en específico, el PSMA, no es tan accesible. La estadificación, pues bueno, vamos a usar TNM, que nos va a diferenciar entre una enfermedad local, confinada a la próstata, o una enfermedad regional o metastásica, ¿no? Eso es lo primerito que hay que hacer. O sea, bueno, una vez, recuerden, esto es básico para cualquier tipo de cáncer. Confirmación, sobre todo por patología, y una vez que tengamos la confirmación, estadificar, ¿no? Saber la extensión de la enfermedad. Hay muchas guías, hay muchos colegios que hacen su propia estadificación, yo uso la NSCN. Y bueno, cuando hablamos de enfermedad local, acá en cáncer de próstata vamos a clasificar riesgo. Esa es la certificación de AMICON, la inicial, 3 riesgos, pero pues bueno, hay otras guías. Yo uso la de NSCN, que es la que me he adaptado más, y vemos cómo en pacientes con cáncer de próstata local podemos tener varios grupos de riesgo. Riesgo muy bajo, bajo, favorable intermedio, favorable intermedio, desfavorable intermedio, alto, muy alto. Tenemos otras asociaciones que también pueden dar diferentes criterios. Y bueno, cuando estadificamos la enfermedad regional o metastásica, ya consideramos que es una etapa clínica 4, ¿no? Aunque tenga ganglios positivos únicamente, ya es una etapa clínica 4. Si tiene metástasis a distancias, pues con más razón va a ser etapa clínica 4. Y bueno, el tratamiento, todo depende la etapa, ¿sí? Todo depende de la estadificación. La base general del tratamiento, ¿no? Es esta. Sabemos que el cáncer de próstata es una enfermedad hormonosensible. Entonces, la mayor parte de los pacientes, más del 90%, va a responder a un bloqueo androgénico, ¿no? Va a responder a lo que se llama una terapia de privación androgénica, ¿no? Una terapia de privación androgénica. Hay muchas, ahorita vamos a ver cuáles son las más importantes. Hay que tener en cuenta que en etapas tempranas va a ser una enfermedad de crecimiento lento. En Estados Unidos les gusta mucho determinar la expectativa de vida en 10 años, ¿no? Es algo que repiten mucho. Es algo que dicen, bueno, si un paciente tiene 75 años y tiene un cáncer de próstata, etapa clínica de bajo riesgo, ¿vale o no vale la pena dar tratamiento? Eso es una cultura muy diferente a la cultura mexicana.
Hay que recordar antes de iniciar el tratamiento que la mayor parte de los pacientes en etapa local mueren por otra causa y que los tratamientos quirúrgicos radicales en etapas avanzadas van a tener consecuencias importantes en la calidad de vida. Estos son los pilares de tratamiento para pacientes con cáncer de próstata: prostatectomía, radioterapia y hormonoterapia. Cuando hablamos de hormonoterapia, debemos de tener en cuenta el concepto de castración en cáncer de próstata. Hay dos tipos de castración en cáncer de próstata. La que es definitiva, que es una castración quirúrgica, una orquiectomía simple bilateral, para que ya no se produzcan testosterona, o podemos hacer una castración médica, que es la que más usamos, que es un bloqueo hormonal. ¿Cuál es la meta de ambos procedimientos? Llegar a una testosterona menor de 50 nanogramos sobre mililitro, una testosterona sérica en sangre. Y cuando lleguemos a esos niveles, podemos decir que el paciente está castrado de forma adecuada. En etapas locales, esta castración es temporal, pero en etapas metastásicas, la castración debe ser definitiva. ¿Qué medicamentos usamos para la castración? Usamos los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Solamente tenemos disponible en el mercado el de Garelix en México. Pero lo que más usamos son los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? O los análogos de GnRH. Esos análogos que usamos mucho, no solamente nosotros, sino también los ginecólogos, ¿no? Goserelina, que es el Soladex, el Ligard, leuprorelina, o leuprorelide, triptorelina, buserelina, etcétera. Y bueno, acá están estos análogos de la hormona liberadora, pues por retroalimentación negativa, ¿sí? Pues van a evitar que el testículo genere testosterona. Y bueno, de forma directa los antagonistas van a evitar. Ese es el punto, ¿no? Evitar que los testículos generen testosterona para que se estimule la glándula prostática. Tenemos algunos antiandrógenos que ya no se usan con tanta frecuencia, esteroideos y no esteroideos. Los que más se usan es la bicalutamida. Antes de los análogos, antes del tratamiento con los análogos, se usaban mucho los antiandrógenos, pero cada vez se usan menos. Normalmente tenemos el bloqueo hormonal, puede ser solamente con el agonista o análogo GnRH, o se puede dar un bloqueo hormonal total, ¿sí? O un bloqueo hormonal completo, que es la combinación del análogo con el antiandrógeno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se usa un bloqueo hormonal completo? Teóricamente, porque aunque bloqueemos la producción de testosterona por los testículos, puede haber producción de testosterona por las glándulas suprarrenales. Pero a mí me gusta usar solamente el agonista, solamente uno. ¿Por qué? Porque en los estudios clínicos, este concepto teórico no se refleja en un beneficio. Agregar un antiandrógeno va a mejorar la sobrevida un 3% en los pacientes candidatos a este tipo de tratamiento y va a aumentar los riesgos cardiovasculares en el paciente. Entonces, muchos dicen que este aumento de 3% de la sobrevida es mínimo y aparte, si me aumentan los riesgos cardiovasculares, pues la tendencia actual es usar solamente los agonistas de GnRH. Esos son los diferentes efectos secundarios de la terapia hormonal. Si bien se tolera bastante bien, a largo plazo, ¿sí? Van a tener, sobre todo, bueno, a corto plazo es la disfunción sexual, pérdida de líbido. Eso es lo más frecuente, ¿sí? Pero es de lo más difícil hablar con un paciente hombre, ¿no? Y sobre todo en la consulta institucional es difícil hablar de la disfunción sexual. Osteoporosis, bochornos, cardiopatías, alteración en proteínas, disminución de la masa muscular, depresión, eso es algo subvalorado, síndrome metabólico, diabetes, dislipidemia. Entonces, la terapia hormonal tiene un riesgo cardiovascular importante. Otro pilar del tratamiento es la radiación. Por lo general se usa teleterapia.
En países del primer mundo también se ha iniciado eh, a usar, se ha implementado en las guías de tratamiento el uso de la braquiterapia, ¿no? De la radiación de contacto. Acá en México lo que más se usa es la radiación, la teleterapia. Es, la radiación brinda un control muy efectivo de la enfermedad con efectos secundarios pues bastante tolerables y cada vez con las nuevas técnicas de radiación llega a ser más efectivo y como es más preciso los equipos de radiación, disminuye la morbilidad. Cuando hablamos de la prostatectomía, ¿sí? Esta puede ser abierta, laparoscópica o bueno, la robótica que está lo último, ¿no? Lo que más, bueno, la experiencia que yo veo en los pacientes del ISSSTE, yo veo muchísimos pacientes con cáncer de próstata en el ISSSTE. En la parte privada casi no veo pacientes con cáncer de próstata, no sé por qué. Actualmente, en los últimos 3 meses, en, en la parte privada he visto 1 o 2 pacientes con cáncer de próstata, pero en el ISSSTE, en los últimos 3 meses, mínimo he visto 90, 100 pacientes con cáncer de próstata. No soy seguro por qué, pero bueno, eso es lo que hacen en el ISSSTE, ¿no? Hacen laparoscopías, que yo creo que es algo muy, muy bueno. Realmente, siendo sinceros, creo que hay excelentes urólogos en todo Yucatán. Creo que hacen un trabajo muy, muy bueno, tienen muchísima habilidad los urólogos. Y bueno, eso es pues, lo no tan nuevo, pero lo de última tecnología, ¿no? El uso del Da Vinci para hacer cirugías robóticas de prostatectomías. Y bueno, también hay en YouTube videos de todo, de casi todos los procedimientos quirúrgicos. La prostatectomía nos puede brindar una lesión nerviosa, disfunción eréctil, incontinencia urinaria, infertilidad, una hernia inguinal. Con la cirugía laparoscópica y con la cirugía robótica disminuye la morbilidad de los procedimientos. Claro, hay que saber a qué pacientes hacerle. ¿Sí? Y bueno, el tratamiento depende del riesgo. Pacientes de riesgo muy bajo o riesgo bajo, se puede observar. Las bibliografías de Estados Unidos nos comentan observación, vigilancia activa, pero bueno, en México es muy difícil decirle al paciente con un cáncer, solamente te voy a observar, no te voy a hacer nada. Llega a ser un poco difícil, ¿no? En esos pacientes son pacientes, sobre todo los pacientes jóvenes, son los pacientes ideales para hacer prostatectomías radicales, ¿no? Son los pacientes con riesgo muy bajo y riesgo bajo, cuando se les hace una prostatectomía radical, les va muy, muy bien. Y con inoperables, pacientes que no candidatos a cirugía, se les brinda radiación externa, inclusive hasta braquiterapia, y bloqueo hormonal temporal. Pacientes con riesgo intermedio, ¿sí? Hay que ver si es favorable o es desfavorable. La mayor parte de los pacientes con riesgo intermedio se van a radiación más braquiterapia, a radiación externa con braquiterapia y un bloqueo hormonal por 6 meses. Y en pacientes seleccionados se puede hacer una prostatectomía radical. Mi experiencia es que en pacientes con riesgo intermedio, la mayor parte de los que se operan, que son pocos, creo que solamente seleccionados en este grupo. En pacientes con riesgo alto, definitivamente lo indicado es radiación con o sin braquiterapia y un bloqueo hormonal. Y vean, riesgo alto, el bloqueo sube a 2 o 3 años. Bloquear a un paciente con 2 o 3 años va a aumentar mucho su riesgo cardiovascular, osteoporosis, depresión, disfunción sexual. Y solamente en casos muy, muy seleccionados, la prostatectomía. Esto, ahorita sí es muy difícil ver a un paciente de riesgo alto que lo operen. Es solamente para pacientes muy, muy seleccionados. Pacientes con riesgo muy alto o que tienen ganglios positivos, radiación con bloqueo hormonal y bueno, a veces inclusive se puede dar quimioterapia después de la radiación. Muy bien. Esa parte fue el manejo de cáncer de próstata en etapas localizadas. Ahora, cuando hablamos de que ya el paciente tiene metástasis a ganglios linfáticos, a óseos, pulmón, hígado, ¿sí?
lo primero que hay que recordar es que es una enfermedad sensible a la terapia hormonal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un bloqueo hormonal definitivo. Lo que más usamos los análogos de GnRH como leuprolina. Puede ser cada mes, cada 3 meses, inclusive cada 6 meses. La presentación de cada 6 meses es muy cómoda, muy efectiva. Actualmente se usa un bloqueo hormonal y un tratamiento hormonal de segunda generación, una hormonoterapia de segunda generación. Esta es una inyección, leuprolina, subcutáneo con abiraterona. Y en pacientes con alta carga tumoral, usamos el bloqueo hormonal junto con quimioterapia. Ahora, si el cáncer de próstata es una enfermedad sensible a hormonas, ¿por qué se cura en la etapa clínica 4? ¿O por qué hay recaídas? Por esto, ¿no? La resistencia a la castración. La célula tumoral vence esta alteración al bloqueo hormonal, ¿sí? Pueden haber diferentes mecanismos, ¿sí? Puede haber una sobreexpresión del receptor de andrógeno, puede haber variantes en la forma, en los elementos de las proteínas que forman el receptor de andrógeno, puede haber mutaciones en el receptor de andrógeno para que la célula tumoral crezca a pesar del bloqueo androgénico, ¿no? Hay criterios clínicos para la resistencia a la castración. Esto no se lo tienen que aprender, pero deben de saber que existen esos criterios clínicos, ¿sí? Y bueno, cuando el paciente tiene esa resistencia a la castración, cuando ya aún con las inyecciones el tumor sigue creciendo, tenemos eh, varios tipos de segunda línea, ¿no? De tratamiento a seguir. Podemos dar hormonoterapia de segunda generación, abiraterona con enzalutamida, que es muy eficaz, mantienen a los pacientes con una calidad de vida muy buena, pero llegan a ser muy caros. Podemos dar quimioterapia, docetaxel, radiofármacos, ¿sí? Con este elemento radio 223, terapia biológica, ¿sí? Inmunoterapia nuevamente, pembrolizumab. La inmunoterapia es solamente para pacientes muy seleccionados, ¿sí? Para pacientes que tienen alteración, inestabilidad de los microlitos, que habíamos con el complejo para cómo vamos a saber qué pacientes tienen esto con una secuenciación genética. Y también tenemos inhibidores del PARP, ¿no? Como el olaparib, cuando tienen pacientes con alteraciones en el gen de reparación homóloga recombinante. ¿Y cómo sé qué paciente tiene esto? Igual con una secuenciación genética. Hay nuevas terapias que se están investigando, ¿sí? Y esto se me hace algo bastante innovador, ¿sí? El concepto como tal innovador, ¿no? Se puede encontrar como teranostic, o sea, terapéutico y diagnóstico. ¿Y esto en qué viene, no? Tenemos el antecedente del PET-CT, radiomarcado con un PSMA, ¿sí? Con un radiotrazador sensible a los tumores prostáticos. Entonces, recuerden, el PET-CT con PSMA nos va a decir en dónde hay tumor. Pero si a este radiotrazador le uno un isótopo radioactivo como el lutencio 177, no solamente me va a decir dónde hay tumor, como vemos en la gráfica B, ¿sí? Sino se va a pegar a esos sitios de tumor y el lutecio va a crear una radiación que en algunos pacientes va a controlar mejor la enfermedad. ¿Sí? Va a ser emisiones beta y gamma muy pequeñas, muy localizadas, que no van a afectar a los órganos circundantes normales. Y esto es algo de lo más innovador. El pronóstico, pues depende de la etapa. Vemos cómo las etapas localizadas, inclusive las etapas regionales, la sobrevida 5 años, cerca del 100%. Etapas metastásicas, 30%. Entonces,
el pronóstico llega a ser bueno, sobre todo en etapas tempranas. Recuerden, la mayor parte de los pacientes con cáncer de próstata van a fallecer por otra causa. Muy bien, pues esto es la clase. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda.